define como un síndrome clínico, el cual es producto de una anormalidad congénita o adquirida de la estructura o de la función. No y, sino o de la función. Puede estar alterada la estructura o la función del corazón, del miocardio. Y esto conlleva, ¿qué cosa? Una característica fundamental que es la elevación de las presiones intracardíacas y un gasto cardíaco que puede resultar inadecuado, tanto en reposo como en el ejercicio. Estas alteraciones, ¿no? Clínicamente se caracterizan por signos y síntomas, como síntomas, por ejemplo, como la disnea, y signos como el edema, crepitantes, etcétera, los cuales llevan a hospitalizaciones, a una calidad de vida muy disminuida y a una pobre expectativa de vida. Aún así, todavía, por ejemplo, cuando yo estudiaba, definir insuficiencia cardíaca era muchísimo más fácil. Era la incapacidad de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Este concepto muy sencillo todavía se incluye aquí, pero como verán ustedes, no es el único concepto que define insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber anormalidades, ya sea de la estructura de la función, que lleven al cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un problema a nivel mundial, es un problema serio. Aproximadamente 60 millones de personas en el mundo sufren de insuficiencia cardíaca. Y en los países desarrollados, que es de quienes contamos con las estadísticas, el 2% de la población, entre 1 y 2% de la población, también sufren de insuficiencia cardíaca. De manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, un país de 200 millones, tienen 2 millones de personas con insuficiencia cardíaca. Y obviamente esto produce grandes gastos en el cuidado de la salud. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumenta con la edad, ¿no? En 2% en general, pero cuanto más vieja es la población, la prevalencia aumenta aún mucho más, entre 6 a 10% en los mayores de 65 años. De manera que también una de las causas del incremento de la prevalencia en la insuficiencia cardíaca es el hecho de que las personas están viviendo más, producto de la mejora en el tratamiento de diversas enfermedades, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, problemas valvulares y aún problemas congénitos. Varones y mujeres son afectados con la misma frecuencia. Las mujeres representan el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Antes se asumía que los pacientes con insuficiencia cardíaca, este concepto solamente englobaba aquellos que tenían una fracción de eyección reducida, disminuida, por encima del 40, por debajo del 40%, perdón. Sin embargo, en la actualidad se sabe que existen más fenotipos, ¿no? Y que por lo menos la otra mitad corresponde a pacientes que tienen una fracción de eyección preservada, es decir, el síndrome de insuficiencia cardíaca no solamente es consecuencia de la caída de la fracción de eyección del paciente, sino también es consecuencia del aumento de las presiones de fin de diástole o las presiones de llenado, que caracteriza a esta condición que en la actualidad se conoce como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Tal vez posteriormente se conozca como otra enfermedad, pero por el momento estamos con esa clasificación. Antes se decía que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se definían fundamentalmente por la disfunción de tipo sistólico y por los con fracción de eyección preservada por la disfunción de tipo diastólico. En la actualidad ya no se considera esto para nada como parte de la definición de la insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida o preservada. Entonces, a nivel mundial, como ven ustedes, las cifras de insuficiencia cardíaca son bastante alarmantes, ¿no? Impacta a más de 60 millones de personas en todo el mundo y produce 2 a 3 veces más muertes que muchas neoplasias malignas. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca es muy malo cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, ya sea sistólica o diastólica. Se calcula que 1 de cada 5 personas en el curso de su vida o de su evolución sufrirá de insuficiencia cardíaca y es la primera causa de hospitalización en los pacientes mayores
de 65 años, sobre todo en los países desarrollados o en la costa de nuestro país, dependiendo de la causa, incluso tal vez en nuestra región también sea así, ¿no? Según la edad, como ustedes ven, la incidencia poblacional de insuficiencia cardíaca aumenta según la edad. Cuanto mayor sea nuestro paciente, mayor es la prevalencia de insuficiencia cardíaca. El 30% de las personas de más de 55 años, como ya dijimos, 1 de cada 5 va a desarrollar insuficiencia cardíaca. En la actualidad, esto es lo que se incluye son los fenotipos, ¿no? De acuerdo a la Guía Europea del 2021 de insuficiencia cardíaca, son los fenotipos de insuficiencia, del cuadro de insuficiencia cardíaca que podemos identificar. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y hablamos que es reducida cuando la fracción de eyección es de menos de 40. Los pacientes que tienen fracción de eyección mínimamente reducida, entre 41 y 49, y los pacientes con fracción de eyección preservada, cuando la fracción de eyección es más de 50. Todos comparten síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Todos comparten síntomas y signos. En la actualidad se incluye otro fenotipo, es decir, otra forma de expresión de la insuficiencia cardíaca. Y son aquellos pacientes que se llaman insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada. Son aquellos pacientes que han sufrido una afección aguda o a veces crónica que les ha condicionado insuficiencia cardíaca y que en base al tratamiento se han recuperado. Ejemplos de estos casos son las miocarditis fulminantes, la miocarditis, la miocardiopatía de la gestación, los pacientes que son sometidos a quimioterapias, y existen otros ejemplos más. Sin embargo, estos pacientes deben quedar con tratamiento de por vida. Entonces, en la actualidad podríamos distinguir hasta 4 fenotipos de insuficiencia cardíaca, es decir, hasta 4 formas de expresión de la enfermedad. Los pacientes con fracción de eyección reducida, mínimamente reducida, fracción de eyección preservada y aquellos pacientes con fracción de eyección recuperada. Bueno, los pacientes con fracción de eyección recuperada tienen un excelente pronóstico mientras sigan con el tratamiento que se les administra. En cuanto a las causas de insuficiencia cardíaca, como hemos mencionado, cualquier alteración de la estructura o de la función del corazón nos va a producir el síndrome de insuficiencia cardíaca. Las etiologías difieren, obviamente, para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. Sin embargo, existe sobreposición entre las causas de ambos tipos de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada, 2/3 de los casos se explican por enfermedad coronaria, hipertensión arterial y diabetes. Es decir, más del 70% de los casos de insuficiencia cardíaca, especialmente con fracción de eyección reducida, se explican por enfermedad coronaria, que el paciente tenga enfermedad coronaria aguda y crónica, por hipertensión arterial y por diabetes. De ahí se añaden otras causas, como por ejemplo valvulopatías y otras cosas que también nos pueden producir insuficiencia cardíaca. En el 20 a 30% de casos, la causa resulta desconocida y ahí los pacientes son englobados bajo el diagnóstico de cardiomiopatía dilatada. Ahora se sabe que muchas de estas cardiomiopatías dilatadas no necesariamente son de causa desconocida, sino que son de origen genético, ¿no? Producidas por mutaciones de aquellas proteínas que conforman el citoesqueleto de la célula cardíaca o de la célula miocárdica y se han identificado, como veremos posteriormente, mutaciones en la desmina, miosina, vinculina, laminina, etcétera, y explican cada vez más esas causas que antes nosotros decíamos que eran desconocidas, que si no, más bien son causas genéticas que originan cardiomiopatía dilatada.
En los países como el nuestro, la cardiopatía reumática y la enfermedad de Chagas, adquieren mucha importancia como causa de insuficiencia cardíaca, como etiología de insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial también es bastante prevalente en países como el nuestro y también contribuye mucho a la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, si bien la anemia, por ejemplo, la anemia crónica severa, puede inducir insuficiencia cardíaca por sí sola, la anemia muy frecuentemente en países como el nuestro, incluso en países desarrollados también, es un factor no solamente precipitante de insuficiencia cardíaca, sino es un factor agravante de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes en la diapositiva, entonces los pacientes que tienen una fracción de eyección de menos de 40%, la insuficiencia cardíaca fundamentalmente es producida por enfermedad coronaria, por hipertensión arterial y diabetes. Pero se añaden otra serie de entidades patológicas capaces de producir insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también está influenciada por la hipertensión secundaria, por la cardiomiopatía restrictiva, fibrosis, por el envejecimiento. Y existen estados en los cuales no existe alteración estructural del corazón, pero sí hay un trastorno funcional del sistema circulatorio, ¿no? Que son aquellos estados de gasto cardíaco elevado, como por ejemplo la tirotoxicosis, el beriberi, la anemia crónica, la fístula arteriovenosa, la enfermedad de Payet. Todos son estados que incrementan notablemente las necesidades metabólicas del organismo y que como consecuencia de esto el corazón o el paciente puede caer en insuficiencia cardíaca, cumpliéndose el aforismo que les he dicho, que la insuficiencia cardíaca es una entidad en la cual el corazón no cumple con las necesidades, es incapaz de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Entonces hay que tener en cuenta que existen también estas otras condiciones que nos pueden producir insuficiencia cardíaca. Nuevamente, de acuerdo a las guías europeas de hace un año, del año pasado, entonces la enfermedad coronaria es la primera causa a nivel mundial de insuficiencia cardíaca, seguida de la hipertensión. También tenemos valvulopatías, que es muy importante en regiones como la nuestra, y la diabetes explican 3 causas. Como ven ustedes, existen múltiples causas de insuficiencia cardíaca. Recordemos entonces que cualquier anomalía de la estructura y de la función del corazón puede producir o puede cumplir con los criterios de insuficiencia cardíaca. En este capítulo básicamente nos vamos a dedicar a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, diremos algo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque esta última todavía está en estudio y su diagnóstico realmente es un reto, su diagnóstico e incluso su tratamiento realmente por el momento resulta siendo un reto. Probablemente de acá a un año o dos podamos dar alguna información nueva, como la que hemos dado ahora respecto, por ejemplo, de un nuevo fenotipo a considerar, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección recuperada. Determinar el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca puede resultar un poco difícil. Sin embargo, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca sintomática, cuando el paciente ya empieza con el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, el pronóstico realmente es malo. Y como les he dicho, la insuficiencia cardíaca puede producir una mortalidad no 2 o 3 veces mayor que muchas neoplasias malignas. De modo que a veces el paciente entra a la consulta del médico preocupado y sale feliz, y la esposa le pregunta: ¿y qué te ha dicho el doctor? Estoy bien, no tengo cáncer, solamente tengo insuficiencia cardíaca. Y ese no es el caso, ¿no? Ese no es el caso. Muchas neoplasias malignas tienen mejor pronóstico que la insuficiencia cardíaca. Observen, sin tratamiento, el paciente fallece un 30-40% al año y 60-70% a los 5 años, cuando no se les da tratamiento.
Entonces, una mortalidad muy, muy alta. Cerca del 100% a los 5 años ha fallecido sin tratamiento. El pronóstico, como dijimos al inicio de este curso, parece estar en relación a la clase funcional. Por eso cuando les preguntaba esto de la clase funcional, era muy importante saber que los pacientes en clase 3 y 4 tienen un pronóstico peor y una necesidad de tratamiento más agresiva y un cuidado mayor que los pacientes que se encuentran en clase 1 o 2. Por ejemplo, los pacientes que se encuentran en clase 4 tienen una mortalidad al año del 30 al 70%, mientras que aquellos que se encuentran en clase 2 tienen una mortalidad del 5 al 10%, ¿no? Tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, observen, la mortalidad también está en relación a la hospitalización del paciente. Si el paciente necesita hospitalización, su sobrevida es mucho menor que aquel paciente que no necesita hospitalización. Obviamente, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, su sobrevida es mucho mejor, pues, mucho mejor, ¿no? Entonces, es muy importante no evitar las hospitalizaciones. El paciente puede necesitar hospitalización y ustedes dicen, no, si lo hospitalizo se va a morir. No, es muy importante evitar las hospitalizaciones con el tratamiento adecuado del paciente. Es muy importante evitar eso, porque si el paciente se hospitaliza, va a vivir mucho menos que el paciente que no se hospitaliza y obviamente muchísimo menos que el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, como les acabo de mencionar, el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca está muy en relación a la clase funcional. Y recuerden que definir la clase funcional no es muy difícil. Esto yo lo aprendí hace casi 30 años y aún esta clasificación no ha sido derrotada porque resulta muy útil, ¿no? La clase 1 es el paciente que no tiene limitación con la actividad física habitual. Paciente que tiene limitación. Clase 2, paciente que tiene limitaciones o síntomas a la actividad física habitual. Clase 3, que tiene síntomas y signos a la actividad física menor que la habitual. Y clase 4, aquel paciente que tiene síntomas y signos que cuando está en reposo. Sencillísimo. Sencillísimo de internalizar, de interiorizar y de aprender. Y la utilidad es muy importante. El pronóstico de clase 3 y 4 es malo y la necesidad de ayudar es mucho mayor. La necesidad de proteger a este paciente con el mejor tratamiento posible es mayor que en esto. No significa que estos no los vamos a proteger, por Dios, pero sí sabemos que el pronóstico de estos pacientes es mucho mejor. Observen, esto se ve reflejado en estos estudios, ¿no? En estos estudios que son antiguos ya. La mortalidad cardíaca de acuerdo a la clase funcional de la NIJA, ¿no? Esto es lo que les decía, clase 3 y 4, la sobrevida es muchísimo menor que clase 1 y 2, y la mortalidad es mucho mayor en los pacientes con clase 3 y 4 que en los pacientes con clase 1 y 2. Y el seguimiento, como ven ustedes, ha sido incluso a más de 10 años, hasta 16 años, con el fin de comprobar lo que les estoy manifestando. Entonces, esto es absolutamente objetivo, ¿no? De manera que, como les he dicho, respecto del paciente, ¿no? Y nos quedamos aquí hasta el día de mañana. Respecto del paciente, no siempre decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca es bueno. Es bueno, que bueno, uno le puede decir no tiene cáncer, pero en realidad si le dice que tiene insuficiencia cardíaca, el paciente cree que todo está bien y tiene semejante tiburón que se lo va a comer, un megalodón que se lo va a comer y que dependiendo de su clase funcional, su pronóstico es muy malo. A este paciente tenemos que ayudarlo rápidamente. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, si no, nos vemos mañana. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí se entendió, doctor. Perfecto, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Está bien, doctor, hasta el día de mañana. Hasta mañana.